Bueno, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar que estamos realizando desde el Departamento de Ingeniería Comercial en conjunto con el programa Magíster en Gestión Empresarial. El día de hoy nos convoca la temática Emprendimiento en Chile, desafíos y oportunidades. Chile es un país de emprendedores. ¿De qué tipo de emprendimientos? Los y las oportunidades que se hacen en el nuevo escenario mundial y regional. Anunciamos también que todas las preguntas referentes a la conferencia las pueden realizar a través de la ventana Preguntas y Respuestas activadas en la plataforma Zoom. Una de estas preguntas serán seleccionadas y contestadas en vivo por el expositor al final de su charla. Para continuar entonces, presentamos al profesor Juan Tapia Gestosio. Él es PhD en Economía de la Universidad de California de Estados Unidos y a continuación vamos a iniciar la presentación. Profesor Juan, adelante por favor. Muchas gracias, Victoria. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas las presentes. Algunos nombres me son familiares, algunos son conocidos. Como bien dijo Victoria, el tema que nos convoca, aunque es un tema muy amplio, así que voy a tocar algunas aristas nomás sobre él, es sobre el emprendimiento en Chile, desafíos y oportunidades. Como bien me presentaba Victoria, mi nombre es Juan Tapia Gertosio y soy doctor en Economía de la Universidad de California Davis y académico del Departamento de Ingeniería Comercial, así como del programa MBA de esta casa de estudios. Bueno, cuando enviamos la publicidad me pedían hacer un resumen de unas pocas palabras sobre de qué iba la exposición, hacía este resumen y me parecía interesante ponerlo ahora al iniciar la presentación, porque hay ciertos aspectos de esto que igual nos va a ir guiando a lo largo de la misma, pero también va a ir tomando distintos matices. O sea, como decía algo también Victoria, o sea, es preguntarnos si Chile es un país de emprendedores. ¿De qué tipo de emprendimientos? O sea, ¿de qué tipo de este emprendimiento estamos hablando que ocurre? Y, en cierto objetivo, ver cómo enfrentar el emprendimiento chileno y las oportunidades que se abren o cierran en el nuevo escenario mundial y regional para el emprendimiento en Chile. A mí me pareció muy interesante cuando retomaba y preparaba la presentación más a fondo este tema de oportunidades que se abren o cierran, porque me daba cuenta de que una oportunidad muchas veces se abre o cierra, no solo por los efectos internos, sino por lo que decíamos al inicio, por el tipo de emprendedor o el tipo de persona que uno es. Porque como dice el dicho, donde algunos ven una desventaja, otros pueden ver una oportunidad. Entonces, que me da cuenta que se abre o se cierra una oportunidad, y lo vamos a ir viendo a lo largo de la charla, también va a depender mucho del emprendedor. En cierta forma, una primera pregunta a hacernos, para estar todos en la misma página, es ¿qué es un emprendedor? Porque en cierta forma, varias veces vemos y decimos, a ver, qué es un emprendedor? Y nos imaginamos en la mente aquel que crea un negocio de alta gama, aquel que crea un negocio de alta innovación, de alta tecnología, o que tiene una gran empresa. Pero la persona que vende y tiene un local informal en la esquina, ¿es un emprendedor? La persona que ha tenido que por cesantía comenzar a manejar un Uber o ha comprado un colectivo o se ha comprado un par de colectivos y ha puesto choferes, ¿es un emprendedor? Entonces vemos que en el fondo la palabra emprendedor es bastante grande, porque justamente el emprendedor es el que inicia algo en cierta forma, el que le da comienzo a una nueva empresa. Justamente como lo dice la palabra, o sea, el emprendedor es el que emprende algo. Entonces, un emprendimiento es algo que se está iniciando y a través de lo cual yo me arriesgo, porque yo actúo como el creador de algo. Incluso un emprendedor muchas veces puede ser aquella persona que ponga dinero para un negocio, que cree en él y que se arriesgue con ese negocio.
Y otras veces puede ser una persona que busque fuentes de financiamiento y que en el fondo involucre su HH, su hora humana para él. Pero en el fondo, lo que ponía al final, o sea, ¿qué sería un país sin emprendedores? Tendríamos puras empresas extranjeras, porque alguien tiene que partir en el país. O sea, un emprendedor es cualquier persona que inicia algo en el fondo. Ahora vamos a ver que hay distintos motivos, distintos tipos, distintas razones. Vamos a ver cómo está el emprendimiento en Chile en esos distintos aspectos. Pero en cierta forma, el país no sería nada sin emprendedores. O sea, que uno esté llamado a ser emprendedor o no, porque no tenemos por qué todos ser emprendedores en ese sentido. También muchos, si nos vamos al sentido todavía más amplio de la palabra emprendedor, también uno puede ser emprendedor dentro de una misma empresa, cuando va presentando nuevos proyectos, nuevas áreas de estudios, nuevas innovaciones, dentro de una empresa ya existente y va abriendo camino, y va abriendo nuevas sucursales, o va generando una expansión regional o a otros países. También uno tiene ahí un espíritu emprendedor. Ahora, lo que ahí no está arriesgando es un capital monetario, porque un emprendedor en sí mismo, en el sentido más amplio, está arriesgando, porque aunque hay un inversionista externo, él se está en cierta forma adquiriendo ciertos compromisos con el inversionista, o si lo financia a través de un ente público o privado, también está adquiriendo. Entonces el emprendedor en sí mismo, en el contexto más reducido, que es como lo entendemos, está asumiendo un riesgo financiero también frente a los proyectos que emprende. Como digo, también uno puede tener un espíritu emprendedor en la empresa, pero en ese caso no estoy, quizás estoy poniendo en juego mi prestigio, pero no estoy asumiendo el riesgo financiero de lo que eso puede provocar. Entonces, más bien vamos a, ¿cómo se llama?, centrarnos en en esta primera definición de emprendedor, como aquel que está asumiendo el riesgo también financiero, sin dejar de lado, y que es muy valioso también para el crecimiento como sociedad, tener espíritu de emprendedores dentro de las empresas. Ahora, algo que se ha dado mucho, y que se da mucho también durante el COVID, sería lo que es un emprendedor por necesidad. O sea, bueno, disculpen, ahí me estaba adelantando un poco. Después vamos a ver, esa pregunta, ¿es ser emprendedor es una opción de vida? Por lo que yo decía recién. Cuando yo decido emprender desde la definición que daba, yo me arriesgo. Y al arriesgarme estoy tomando una opción. O sea, porque yo sé que puedo ganar o puedo perder. O sea, si todo emprendimiento fuera seguro, o sea, todo el mundo emprendería. Y todo el mundo se iría a la segura. Pero un emprendimiento es arriesgarse. Un emprendimiento es invertir HH. Un emprendimiento es poner en riesgo a veces la parte financiera. Entonces, un emprendimiento muchas veces no solo nos involucra a nosotros, sino a familiares, amigos, a personas cercanas. Entonces, yo cuando emprendo, estoy tomando una opción de vida. Estoy decidiendo que me estoy arriesgando por algo. Y en ese sentido es cuando uno tiene que tomar un emprendimiento con todo lo que significa. Ahora, es ser consciente de lo que estoy haciendo. Ahora, vamos a ver que a veces el chileno también a veces es hiperconsciente, pero en el fondo es estar con la conciencia que el emprendimiento puede ser una opción de vida o no, porque también puede ser una segunda opción o una opción mientras tanto. Y eso crea dos tipos de emprendedores distintos, en cierta forma, o tres tipos. Está el emprendedor, ahora sí, que va a emprender por necesidad, aquí ponía esta figura, que prácticamente se ve empujado a emprender por las situaciones de la vida. Durante el COVID, durante las recesiones, durante la falta de trabajo, mucha gente, por diferentes motivos también, se ve empujado a tener que emprender. Y pasó con muchos de los retiros, por ejemplo, de la AFP, que se usaron el dinero para comprar autos, por ejemplo, para tener su propio emprendimiento por necesidad, o poner un sitio de venta de X cosa, o entrar al comercio informal. Pero en el fondo la persona no quería emprender, sino que la persona decidió hacerlo porque tenía que salir adelante.
Y eso es lo fuerte cuando uno analiza las tasas de desempleo, por ejemplo, del país, porque en la tasa de desempleo profesional muchas veces no está reflejando esto, porque si tú compras un taxi o ni siquiera compras, sino manejas un taxi o manejas un Uber, porque no has encontrado en tu área de trabajo por términos de recesión, te consideran como empleado las tasas de empleo a nivel país. Entonces, en cierta forma, no se refleja el verdadero desempleo profesional que puede haber en un rubro. Se subdimensiona. Pero ¿qué pasa por el emprendedor por necesidad? Que vamos a ver que no es menor. El emprendedor por necesidad es un emprendedor, por eso ponía esa cara, que la vida lo llevó a optar por ser emprendedor. Y dentro de esa opción, el emprendedor puede decidir quedarse o decidir estar ahí mientras mejora la situación. Entonces, un emprendedor que está ahí mientras puede volver al trabajo, mientras soluciona una situación, mientras encuentra un trabajo mejor, aunque también hay emprendedores por necesidad que descubren el emprendimiento al emprender, digamos, y descubren que era ahí donde quieren continuar. Y ya no quieren volver a un trabajo remunerado o a un trabajo en que tengan que cumplir un horario, pero en cierta forma uno se ve empujado. Y muchas veces también eso le lleva a tener que optar por lo seguro o no estar lo suficientemente formado al tomar la decisión y necesita mayores asesoría y mayores guías en el futuro. Ahora, esto recordarlo porque no va a ser menor cuando muestra algunos resultados de los últimos 3 años en Chile. Después tenemos el emprendedor, entre comillas, por oportunidad, que es el emprendedor que decide emprender. Pero aquí también tenemos dos, yo aquí lo clasificaba en dos tipos. En un tipo del emprendedor que tiene una idea, que era el que trataba de reflejar con la primera figura. O sea, tiene una idea y se cree y sabe que es bueno en esa idea. Y piensa que esa idea es la que necesita el mundo. Entonces, ahí él sabe que él quiere realizar esa idea y necesita plasmarlo. Ahora, ahí tiene su ventaja y su desventaja. O sea, su ventaja es que él tiene una idea y sabe que esa idea es necesaria. Su desventaja es que a veces no tiene todas las formaciones requeridas para poder llevar a cabo y darse cuenta si esa idea está en la maravilla del mundo como dice o no. O también cómo llevar a que las otras personas entiendan como él que eso es lo que requiere en este momento la sociedad. Mientras que el de la mano derecha más bien tiene las ganas de emprender. Está cansado de cumplir un horario, sabe que es bueno para vender, se quiere lanzar, no quiere ser empleado, quiere el autoempleo, entonces también es por oportunidad porque él lo desea. Pero ahí se puede quedar en el aire si es que no encuentra una idea real a través de la cual en verdad esté puesto los pies sobre la tierra. Entonces, en ambos casos hay que tener cuidado porque a veces se necesita una combinación de ambos. Ni uno es malo de por sí ni el otro es malo de por sí, sino que necesitan herramientas adicionales. Y a veces el problema es que el chileno y muchas veces el profesional no se da cuenta o no reconoce de esas herramientas adicionales que desea. Especialmente cuando un profesional de un área técnica es muy fuerte, muchas veces sin querer al inicio puede resolver problemas tan distintos, tan diversos, o de tal alta complejidad que no se da cuenta de entender la sociedad ya de por sí es un problema de alta gama de dificultad. Me acuerdo un colega que me encontré en una sala un día y comenzamos a conversar de X departamento. Y yo le decía, en ese momento iba haciendo clases para el vespertino de ingeniería comercial, estaba haciendo horas. Y él me dice, ¿sabes qué? Pensaba en tomar ingeniería comercial o algo así, porque no debe ser muy difícil entender todo lo de la administración, si total, con los problemas que he resuelto en mi área, no es matemática por si acaso, pero matemática y todo eso, o sea, debe ser fácil. Y yo entre medio decía, es como si entender la sociedad fuera fácil. Entonces, muchas veces nos creemos con la solución, creemos que somos el emprendedor que el mundo necesita, pero no reconocemos también las necesidades que hay y que el emprender requiere una serie de habilidades
que no son fáciles de obtener. Por ejemplo, hace tiempo realizaba un estudio en base a unos datos Corfo y me daba cuenta que el éxito estaba, una mayor probabilidad de éxito aumentaba en la medida que hubiera más capacitación, por ejemplo, en el área comercial de los emprendimientos. O sea, un aumento en la capacitación del emprendimiento aumentaba en el área comercial, aumentaba la probabilidad de éxito del negocio. Porque muchas veces tengo la idea, pero no sé venderla. Ahora, muchas veces tengo que primero preguntarme esto, o sea, ¿quiero ser emprendedor? ¿Lo hago porque no me queda otra? ¿O porque sueño con serlo desde como ese Superman que aparecía al lado derecho de la pantalla? Porque si quiero ser emprendedor, porque siento que tengo las habilidades humanas, tengo las habilidades sociales, me dedico a buscarlo, o sea, le dedico tiempo a pensar a mirar la sociedad, a mirar las necesidades, a justamente lo que era el título de esta charla, mirar las oportunidades. O sea, soy proactivo con mi vida. Por eso decía que es una forma de vivir. Si yo quiero ser emprendedor, ando buscando esas oportunidades. Quizás no estoy como la persona de mano izquierda, que ya tiene la idea, pero si quiero ser emprendedor, voy mirando y voy a llegar el momento que voy a detectar la oportunidad, porque voy desarrollando una sensibilidad al mercado. Ahora, si lo vivo como no me queda otra, voy a buscar lo primero que logre y en la medida que pueda me voy a salir. Y si sueño con serlo, me puedo quedar soñando toda la vida con ser emprendedor, pero si nunca me pongo en camino a mirar, a formarme, a buscar las herramientas, me voy a quedar ahí. O sea, en cierta forma, aquí en esto último me siento como cuando alguien reta a alguien por no ir, por ejemplo, un profesor que reta a los alumnos por no ir a clase y los reta a los alumnos que justo están yendo a clase. Pues justamente si ustedes buscan en estas charlas es porque no están en esa parte de los que se quedan soñando con ser emprendedores toda la vida, sino que buscan la información requerida para ver si es lo que queremos o no, o qué está pasando. Entonces, justamente en ese camino, ya eso que estén acá o que estén en un programa como un MBA, ya va indicando que se está buscando y que hay una claridad de ir buscando los medios para lograr eso. Pero nos pasa muchas veces eso, que también está el soñador del emprendimiento eterno, pero que en el fondo no termina de buscar la herramienta. Entonces, lo que se necesita en el fondo para lograr un crecimiento del país y hacia dónde van a apuntar las políticas de gobierno, en cierta parte, porque hay otras que son políticas que van más orientadas a la pobreza o a problemas de equidad, que ahí van más orientadas a veces también al emprendedor por necesidad. En general lo que necesita un país para crecer son emprendedores, yo ponía ahí, realistas y sustentables o sostenible, ya que está tan de boga la realidad, o sea, la palabra. ¿Qué quiere decir? Un emprendedor que ve la realidad tal como es y dice, aquí yo quiero arriesgarme, porque siento que esto es lo que yo quiero, y opta por ella. ¿Por qué lo digo? Porque un emprendedor muchas veces no va a tener éxito al primer emprendimiento. Va a fracasar, va a tratar de nuevo, va a tratar de nuevo, hasta lograr, hasta tener ese éxito. Va a buscar cómo formarse, va a buscar cómo enfrentar las realidades. Entonces, si el emprendedor es realista y sabe lo que se está enfrentando, vamos a tener un emprendedor que va a sostenerse en el tiempo, porque optó por luchar por esa realidad. Optó por seguir ese camino, sabiendo que tiene momentos difíciles y momentos fáciles. Entonces no es ese Superman que va volando, ni ese que cree que tiene la última llamada del mundo, sino que sabe que puede tener una respuesta, puede tener las habilidades, pero que el camino no es fácil, pero lo decide recorrer. Si no, uno todavía está un poquito, entre comillas, inmaduro y lo trata de hacer la primera vez, inmaduro en la decisión, no quiere decir que uno sea inmaduro, y lo trata de hacer la primera vez y se lleva un golpe fuerte cuando fracasa. Y yo creo que a todos nos pasa en la vida, o sea, no solo en el caso del emprendimiento. Pero cuando uno abraza algo, incluso el emprendimiento, tiene que abrazarlo como una flor,
con sus bellezas y con sus espinas, sí, una rosa. Entonces, situando todo esto, ¿cuál es la realidad de nuestro país? En nuestro país pasan dos fenómenos que son importantes a tener en cuenta. Uno, desde la perspectiva de los microemprendimientos, que en sí hay que reconocer, bueno, no solo los microemprendimientos, esto en general, primero, que en nuestro país es una economía que en este momento está en ajuste. Estamos en un periodo recesivo, pero no nos hemos terminado de ajustar. O sea, tenemos una demanda interna y una inflación que no son tan catastróficas como se esperaban, pero igual están sobre las metas, o sea, que no son tan catastróficas como uno podría temer en algún momento, pero que igual están, que no han cumplido las metas de las que se esperaban. O sea, no se han ajustado a la velocidad que uno esperaba. Y que una vez que se ajuste, igual estamos en un país que se pronostica un crecimiento a mediano plazo de un 2%. Lo cual estamos hablando de un país que está en una etapa de crecimiento relativamente maduro, a tasas que podríamos esperar de Estados Unidos, pero no de Chile. Algunos que han tomado el MBA conmigo, no quise acá entrar mayor en detalle porque que han tomado el curso de competitividad y desarrollo, saben que los elementos fundamentales para el crecimiento son el ahorro, bueno, desde la perspectiva general, el ahorro, el capital, entendido como la maquinaria, y la investigación. Y Chile está llegando a un punto en que ya no puede crecer más por capital. Capital se refiere a crecer más con maquinaria. O sea, ya si creamos nuevos servicios, nuevas maquinarias, pero no creamos más productividad, no creamos innovación, estamos llegando a tasas de crecimiento que son las tasas de crecimiento del estado estable. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ya no podemos crecer más simplemente a partir de crear nuevas fábricas, nuevas empresas o nuevos servicios. Estamos en un punto que para poder crecer necesitamos la innovación. Y para eso necesitamos los dos tipos de emprendedores que hablamos al inicio. El emprendedor que innove dentro de la empresa y el emprendedor que cree nuevas empresas, pero ya de carácter sustentable. Entonces Chile necesita, porque estamos llegando a tasas de crecimiento, que no podemos avanzar más allá mientras no se invierte en innovación. Ahora, en cuanto al microemprendimiento, esta es una frase de una de las últimas conferencias dadas en conjunto por el Ministerio de Economía y del INE, que no es una frase muy tranquilizadora que digamos, que en donde, aquí cuoteo porque estoy en palabras de ellos, dice que se constata que el número de microemprendedores se mantuvo estable entre 2019 y 2022, es decir, el periodo del COVID, en torno a los 2 millones. No es un número menor, estamos hablando así de microemprendedores. Mientras que el impacto de la pandemia se refleja en la proporción de la informalidad del sector, pero no en su número absoluto. Entonces, ¿qué está diciendo en el fondo el Ministerio de Economía y el INE? Que el número de microemprendedores se ha mantenido en 2 millones, diciendo entonces el número absoluto no cambió, no hay problema. Sí hay problema, porque en el fondo lo que se ha hecho, es decir, los emprendedores por oportunidad han disminuido, porque lo que mayormente durante el COVID se han formado son trabajos informales. Entonces, quiere decir que el número total no ha cambiado, pero la mayoría de la gente que ha salido durante el COVID, que ha mantenido este número, no es porque quisiera emprender, sino porque no le quedó otra que emprender. Entonces son emprendedores que están pensando en el corto plazo. Entonces son microemprendedores que no están pensando en crecer, sino que pusieron un negocio en la esquina, que comenzaron a manejar un auto, que como digo, no tiene nada de malo, porque eso tenemos que también subsistir durante esos periodos. Y eso también va generando consumo, porque va generando ingresos, pero no genera un crecimiento a largo plazo para el país. Entonces la disminución del comercio informal, o sea, el aumento del comercio informal y la disminución en proporción del emprendedor, el microemprendedor por oportunidad, es algo preocupante durante este periodo de tiempo. De hecho, de estos 2 millones, es como entre el 11 y el 12% nomás crean empleo.
El otro 88% son microemprendedores que emprendieron para ellos autofinanciar su vida. Apenas un 12% de estos microemprendedores que han surgido entre el 2019 y el 2022 son microemprendedores que generan empleos para otros. Entonces no es solo que no sean sustentables en el largo plazo, sino que además no están generando empleo y crecimiento para el país. Sin entrar al terreno político, era la discusión que había al final del gobierno, entre el gobierno finales de Piñera y el gobierno de Bachelet II, donde parecían, entre comillas, un poco del dime que direte, pero sí el reclamo era, bueno, estás creando tanto empleo como yo, pero tú estás creando empleo informal, mientras que yo estaba creando empleo formal. Un poco ese es el punto detrás de esto. Basta con uno recorrer las calles y uno ve cómo está lleno de microemprendedores informales. Uno basta meterse hoy día a muchas páginas web de empresas de asesoramiento de emprendedores, en donde lo que más están ofreciendo es que ellos te apoyan a formalizar tu empleo, tu negocio, para poder postular a proyectos semilla y otros aspectos, que necesitan una formalización y un plan de negocio para poder postular. Pero casi todas, me sorprende, el otro día hacía una revisión de páginas web, sería interesante también hacer un trabajo ahí de data science, de ver cómo las páginas web hoy día, qué es lo que publicitan las empresas dedicadas al emprendimiento, y excepto algunas que son muy importantes, o sea, de renombre, incubadoras importantes, otras empresas que son más de asesoría, casi todas parten ofreciéndote la formalización de tu empresa. Eso ya da una intuición del gran número de emprendedores por necesidad que se están dando. Esto a nivel de microemprendedor. Ahora, ¿qué es lo que pasa a nivel de empresas medianas y grandes en Chile? Y que nosotros tenemos un problema bastante grande. Este es un estudio que se hizo en el 2019, donde se muestra el porcentaje de las empresas que pertenecen a los grandes grupos familiares a nivel mundial. De hecho, esta muchas veces yo se las muestro a los alumnos de pregrado para decirles que la competencia perfecta no tiene culpa de los oligopolios ni de las grandes familias que controlan los países. Pues si ustedes se fijan, Estados Unidos está acá. El porcentaje de firmas o de empresas que son manejadas por las grandes familias es mucho menor al 5%. Y hablando de libre mercado, Estados Unidos tiene libre mercado. ¿Dónde estamos nosotros? Acá. Casi al nivel de Colombia, Turquía y Sri Lanka. Estamos en los más bajos niveles. En nuestro país, aproximadamente, casi un 45%, más del 45% de las firmas son dominadas por las grandes familias. Entonces, ¿qué pasa? Entrar con un emprendimiento a estos mercados, así como una empresa estándar, es muy difícil, porque hay un alto control de las familias o de las grandes familias de esos mercados. Y entonces, voy a responder parcialmente porque justo iba a un punto de algo que pregunta alguien en el chat. Justamente el gobierno debería tomar medidas. Lo que pasa es, también pensarse lo menciono más adelante, pero el gobierno tiene que tomar medidas porque esto no es parte del libre mercado. Por eso hago el paralelo con Estados Unidos, que no le vamos a echar la culpa al libre mercado, pero sí, Estados Unidos vio este problema, pero Estados Unidos le tomó 20 años de legislaciones para combatir este problema y llegar a los porcentajes actuales. Entonces, lo que se necesita es una acción del gobierno, pero una acción del gobierno que no es una acción que se tome de la noche a la mañana, pero que sí necesita una acción continua del gobierno y una serie de leyes continuas que vayan poco a poco permitiendo una mayor fragmentación del mercado para dar espacio a nuevos emprendedores. Ahora, ahí es donde tenemos que dejar la ilusión de que eso se hace de la noche a la mañana, con una ley, o en un periodo de gobierno. Pero eso no justifica que no se pongamos en camino para eso.
Justamente como Rodrigo comenta acá, debería ser una política de Estado, justamente, porque debería ser transversal a cualquier gobierno que hubiera. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos, como les digo, tomó 15 a 20 años lograr reducir el poder de las grandes empresas familiares y de hoy día, de hecho, el equivalente a la Comisión Antimonopolio en Estados Unidos, el órgano equivalente, lo que más se preocupa es de dividir las empresas cuando se forman, en distintas empresas, cuando comienzan a crecer. No tanto en combatir y en andar sancionando los oligopolios, que también ya lo hace, o sea, no es que lo estoy diciendo que lo esté permitiendo, sino que su principal objetivo es justamente lograr que cuando un mercado se comienza a concentrar en un poder de ¿cómo se llama?, de unas pocas familias, comienzan a fragmentar ese poder. ¿Por qué? Porque ya han llegado a este nivel, entonces la preocupación es que no vuelva a crecer. Pero nosotros tenemos que, y como van diciendo en el chat, sí es una política de Estado. Y el gran problema que tiene Chile es que tenemos a veces que nos falta sentar a conversar a las distintas orientaciones políticas de lograr una política de Estado. Y esto no es solo un problema de monopolio, sino es un problema de que no dejamos entrar a nuevos emprendedores y no estamos dejando entrar a nuevas generaciones y a ustedes mismos. O sea, esto le evita entrar a ciertos mercados porque están muy fuertemente dominados. Es como alguien ponía, una especie de monopolio familiar. Entonces, frente a esta realidad, y mientras esto no cambie, ¿dónde están las oportunidades? Las oportunidades justamente están en buscar nichos de mercado. Porque en este instante lo que es estándar está dominado por las grandes familias. En ese sentido, lo que buscan, lo que se puede es justamente buscar nuevos, aprovecharnos. O sea, es cierto que los cambios sociales que se están, por eso digo, lo que en alguna persona puede ver temor, otra persona puede ver oportunidad. Hay cambios sociales que están generando nuevas tendencias. Los gustos de las nuevas generaciones a veces son impensados para las generaciones de nosotros. O sea, hoy día, por ejemplo, veía pegado en una pared, llegando acá a la universidad, un servicio de una empresa que se ofrecía en cualquier sitio de la quinta región para el transporte amigable de tu mascota. Si necesitas que alguien la lleve al veterinario, si necesitas que alguien la lleve al aeropuerto, si necesitan que alguien la lleve a otra casa, y ofrecen todos los servicios de transporte, de no transporte. No sé si un emprendimiento por necesidad o por oportunidad, como digo, pero me llamó la atención y dije, ¿cómo van captando una necesidad y una sensibilidad de las nuevas generaciones y las van poniendo en práctica? O sea, ahora, qué tan confiable sea el servicio va a depender de la estabilidad del mismo, pero es una forma de mirar estas nuevas oportunidades. Ayer escuchaba varias memorias del pregrado, de hecho para sus familias, de nichos, por ejemplo, en empresas de puzzle, en el nicho de empresas de juegos de mesa, que hoy día las nuevas generaciones están muy en boga, pero apuntando a nichos de mercado o a integrarse. Por ejemplo, que no voy a meterme en el negocio, pero uno de los alumnos, por ejemplo, detectaba que era un negocio muy atomizado a nivel de de, de consumidor final, pero muy concentrado y prácticamente había un duopolio a nivel de los importadores, porque se necesitaba un cierto ingreso financiero para poder importar X bienes. Entonces ellos están viendo una sociedad asociarse entre varios microemprendedores para ellos transformarse en distribuidores, porque lo que no podía cada uno, o sea, en mayoristas, pues lo que no podía cada uno importar por separado, lo podían hacer en conjunto. Pero eso a la larga se puede transformar en un nuevo emprendimiento también. Para ellos pero ¿qué es lo que pasó? Él estaba en ese mercado, lo conoce y captó esa necesidad a nivel de mayorista. Y hoy día están pensando entre varios hacer un emprendimiento ahí. Entonces, en este momento, muchos de los cambios, de las tendencias, por eso es importante tener inteligencia de mercado, ir captando. En Chile hoy día es un país que está muy en cambio en los gustos. Uno, que las nuevas generaciones presentan gustos distintos a las antiguas. Y justamente esos nichos son los que se pueden explotar. ¿Qué gustos pueden presentar estas personas de esto otro?
De hecho, también tengo un ejemplo muy cercano de, no voy a decir nombres, pero de un muchacho de 16 años, hijo de algún colega, que comenzó con un negocio que él lo vio, este colega como diciendo, ya, bueno, te paso plata, y le pasó al hijo de 16 años para que comenzara a desarrollar X cosa, y que él lo veía muy lejano porque era muy de la juventud actual. Y hoy día el hijo está preparándose para estudiar medicina y dejó el negocio, y el negocio lo absorbieron los papás, porque vieron que en verdad funcionaba. Pero fue la sensibilidad del adolescente que quería partir y hacerse su dinero, y después los padres se dieron cuenta que el negocio sí facturaba. Pero ellos al principio nunca captaron esa necesidad porque no estaban en sintonía con las nuevas tendencias. Yo siempre le hago la broma que se hizo una apropiación del negocio del hijo. Pero en el fondo, hoy día tenemos oportunidades en esas nuevas tendencias. Tenemos oportunidades en esas nuevas, en ver a las nuevas realidades, porque si no podemos competir con las grandes en estándar, a su nivel, porque tienen economías de escala, etcétera, sí tenemos que estar muy atentos. Por eso decía que el emprendedor, si yo quiero ser emprendedor, tengo que hacer una opción de vida, pues tengo que comenzar a buscar qué es lo que yo quiero. Buscar cuáles son los gustos. Lo que digo acá de identidades mezcladas. Hay toda una generación de mixed identities, que son los hijos de extranjeros y nacionales que van a tener gustos distintos. Si uno va hoy día a los parvularios o va a los colegios básicos, a la cantidad de alumnos mixed identity que hay es súper grande. Y uno ya lo va expresando, lo va viendo en los colores de piel, en la forma de vestir, en la raza, en los gustos. Y esos van a ser los futuros consumidores dentro de 10 años. Y son gustos que no van a ser iguales ni a los de sus padres, ni a los de nosotros, sino van a ser unos gustos totalmente mezclados. Y hay que estar muy atento a cuáles son esos gustos que van a surgir. Buscar nichos. Chile es un país que tiene mucha deficiencia en todo lo que es logística, en lo que es servicio postventa. Las empresas grandes muchas veces son sus dos puntos débiles. Entonces una empresa de nicho, un nuevo emprendimiento, también puede buscar diferenciarse por ahí. En lo que es servicio postventa. Hay empresas nuevas que han crecido mucho porque han dado servicios postventa que las grandes no daban. Y el boca a boca también va funcionando, especialmente esto se da en los emprendimientos industriales. Es decir, empresas que venden servicios o emprendimientos a otras empresas, ya sea el área minería, ya sea el área agricultura. Una empresa que te da un buen servicio, se van pasando en boca a boca dentro de esas áreas del buen servicio postventa y comienzan a contratar. Y hay muchas empresas que han entrado a estos negocios y que han comenzado a crecer y a ganar participación del mercado a través de esa debilidad de las grandes, de dar lo que ellas no dan. También tenemos oportunidades en cuanto a que esto es algo que el gobierno debería tomar. Que sí en Chile tenemos una institución que funciona relativamente bien, que es la Corfo, en comparación a otros países. O sea, no se ven los niveles de corrupción. De hecho, yo creo que el gran problema de la Corfo a veces es que se va para el lado de una extrema desconfianza a veces. Y sí, también, bueno, no voy a entrar en X tema, que algunas cosas uno le podría discutir, pero en comparado a la institucionalidad de otros países de la región, la Corfo tiene una transparencia mayor, aunque la Corfo se centre más en los proyectos que vean de forma más sustentable, justamente pensando en el crecimiento del país. Yo diría que lo único que le podría decir a la Corfo es que justamente ese se pone en el otro extremo. Es tan censor y tan desconfiada que a veces pareciera más un fiscalizador que un partner en algunos momentos. Sería como la única crítica personal que yo le haría. Pero creo que tenemos una oportunidad en esa institucionalidad. Ahora, ahí a veces se van, y ahí es donde nos falta también una política de Estado, a las prioridades de gobierno. Por ejemplo, hoy día, y que no es un error para mí, estás muy centrada en todo lo que es, ¿cómo se llama? Energía ecológica, todo lo que va por ese lado, por el lado de energía, que no es un error, pero también hay que buscar qué otros nichos de mercado también se pueden abrir a futuro para Chile. Mercados en distintos aspectos que dan valor agregado. Están todo lo que es hidroenergía, todo lo que es
en este momento. Entonces puede ser una oportunidad si uno capta las prioridades del gobierno de turno. Se vuelve una debilidad en el sentido de que el próximo gobierno puede tener otras prioridades. Y frente a eso necesitamos un proyecto país. Necesitamos una claridad frente a lo que está pasando. También algo que hay que reconocer de la institucionalidad chilena, y que ahí hay una ventaja, es en el emprendimiento femenino. Aquí también, en base a unos resultados de un estudio que realizaba también con datos de la Corfo, con una encuesta realizada en la Corfo, los resultados de las personas encuestadas mostraban que no había diferencia entre un hombre y una mujer de poderse ganar un proyecto Corfo en base a las mismas circunstancias. Entonces, al menos los financiamientos estatales funcionan. Lamentablemente, lo que también mostraba en el estudio que realizaba, es que para financiamiento privado, obtener inversionistas, sí hay prejuicios de género. Generalmente a una mujer se le exige más grado de educación que un hombre para obtener un inversionista externo o un inversionista privado, teniendo los mismos niveles de educación. Pero no hay ninguna prueba que muestre que el mayor nivel de educación, de exigirle a la mujer un mayor nivel de educación, asegura un mayor éxito. Dos, un hombre y una mujer con el mismo nivel de educación mostraron la misma probabilidad de éxito. Pero al hombre se le pedía menores niveles de educación que a la mujer para creer en sus inversiones. Entonces se ve lamentablemente todavía que en Chile hay que mucho trabajar en el sector privado y en la banca en cuanto al financiamiento. Aparte que ya tenemos una banca que es extremadamente conservadora, que se arriesga muy poco en el financiamiento de emprendimientos. Más encima también el emprendimiento femenino se encuentra con esa segunda dificultad que a una mujer el sector privado, incluso los inversionistas ángeles le exige más. De hecho hay un estudio en Estados Unidos que muestra que incluso las inversionistas ángeles mujeres tienen un sesgo con las mismas mujeres para apoyar su emprendimiento. Ahora, a nivel de Estado, y no estoy hablando de este gobierno, sino también de los gobiernos anteriores, sí se observa que a nivel de Estado, en cuanto al menos Corfo y otros organismos, no hay un sesgo negativo en cuanto a la mujer para obtener financiamiento. Y eso es algo a aprovechar también dentro del país. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que hay un rol de gobierno y a veces hay una falta de conciencia política en ambos extremos. Quiero decir, en ponerse a la mesa y crear políticas de Estado. Porque un extremo puede tratar de no hacer mucho contra estas empresas familiares que van aglutinando. Otro extremo puede ser muy irrealista en cuanto, o limitado en cuanto a las políticas para financiar, y en general las políticas en cuanto a financiar innovación en áreas, en ciertas áreas se ha dado, pero no lo necesario para asegurar un crecimiento en Chile. También lo que decía antes, tenemos una banca privada muy adversa al riesgo. Entonces, ¿qué es importante? Por un lado, buscar el timing adecuado para ver cuál es el momento para entrar en el emprendimiento. Pero nunca podemos buscar el momento ideal, porque si yo quiero emprender, puedo estar buscando el escenario ideal y el escenario ideal nunca se va a dar. Hoy día lo hablamos con alguien, o sea, aquí quizás me juega mucho la visión de economista, pero el economista en sí mismo, cada vez con el tiempo se va dando cuenta de lo impredecible que es la misma economía. Y nosotros lo hemos vivido en carne propia, o sea, el COVID, ¿quién iba a predecir el COVID? Ni en el peor escenario se había predicho una pandemia mundial. ¿Quién iba a pensar que iba a ocurrir una guerra entre Ucrania y Rusia una vez que terminara el COVID? Nadie esperaba que fuera algo tan pronto y eso destanteó a todo el mundo. Los problemas geopolíticos hoy día entre Israel y Palestina, que son problemas históricos, pero que estallaran, también nos pilló. O sea independiente de la visión que sea planeado o no planeado, que sea igual a los mercados les va. O sea, siempre puede pasar algo inesperado. A esto voy. Que si uno espera el momento ideal, nunca va a llegar. Ahora, con eso no quiero decir que uno tiene que lanzarse en el peor momento, sino que más bien tiene que elegir un momento adecuado para lanzarse, sabiendo que nunca voy a tener la realidad económica perfecta. En sí, el emprendedor chileno estaba relativamente acostumbrado a estos ciclos económicos, pero hoy día se está enfrentando, en general, no solo el emprendedor, sino también el que ya está en el mercado, o los que quieren emprender,
a no solo un cambio en macroeconómicos de ciclo de crecimiento y recesión, sino también cambios sociales. Porque incluso yo creo que todos nos sorprendemos, bueno, todos nos sorprendimos, entre comillas, de que estallara como estalló el movimiento social, pero que también desapareciera como desapareció después del COVID. Y de hecho, los cambios sociales entre un lado y otro, la aceleración de todo lo que son la venta virtual, el mercado logístico, gente adulta mayor que antes pensaba que uno lo iba a tener seguro para el mercado no virtual, durante los años del COVID se acostumbró a un mercado virtual, lo que ha acelerado todo un cambio en la banca virtual también. Entonces, no hay momentos ideales, pero sí uno antes estaba acostumbrado como emprendedor a los cambios de la realidad económica puntuales, pero no a los cambios bruscos que se están dando. Y si uno espera a que volvamos a la realidad del pasado, el pasado ya fue. Sino que, como les decía antes, tenemos que justamente aprovechar estos cambios bruscos que se están dando hoy día en la realidad chilena, y no solo chilena, mundial, para poder buscar oportunidades de emprendimiento en ellos. Y acá yo ponía, el peor enemigo del emprendedor chileno no son las dificultades, son el miedo y la falta de formación. Yo puedo esperar a que el gobierno cambie, yo puedo esperar a que la economía se estabilice, pero nunca se va a dar el escenario ideal, como les decía. Mi peor enemigo es el miedo, tengo miedo a lo que pueda pasar. Si es que yo quiero, voy a enfrentar las dificultades y voy a ir buscando los cómo y voy a golpear 1000 puertas. Bueno, después dejar mejor las respuestas para el final, pero el asunto está en que las dificultades van a estar siempre. Como digo, no voy a poner un restaurante si estoy iniciando la pandemia. Me pasó con unos amigos que pusimos una consultoría iniciando la pandemia, no era el mejor momento. Pero la estábamos armando desde antes y cuando la teníamos lista comenzó la pandemia. Pero el asunto, entonces, ahora con el tiempo la vamos retomando. Pero no es irse a lo tonto, pero sí no dejar que el miedo te paralice, porque la situación ideal no va a llegar. Y si yo en verdad quiero emprender, y que es una opción personal, porque mi opción puede ser, ¿sabes qué? No quiero emprender. Y es una opción tan válida, no todos tienen que ser emprendedores. Pero si quiero emprender, voy a acostumbrarme a enfrentar las dificultades. Y las dificultades, buscar la forma de seguir adelante. Y otro problema es la falta de formación, porque también me puedo querer lanzar, pero si no tengo formación para hacerlo, es la gran falla del chileno. El chileno, como alguien dice, emprende por guata. Y eso muchas veces es como Roberto Musso, que siempre dice, un norteamericano se lee como 10 libros antes de partir un emprendimiento. El chileno se comienza a leer los libros una vez que ya se ha fallado 2 o 3 veces y continúa. Y yo me acuerdo en un diploma que participé dando clases de emprendimiento, habían varios casos, o sea, que decían, o sea, yo estoy tomando este curso después del segundo o tercer fracaso porque me di cuenta que necesitaba formación. Otro decía, yo tuve una empresa durante 17 años que funcionó muy bien, pero cuando vino la crisis económica no supe qué hacer y tuve que volver a ser asalariado y ahora quiero volver a emprender, pero que no me pase el no saber. Porque me fue muy bien durante mucho tiempo, pero porque aproveché una buena oportunidad, pero cuando vino la dificultad, no supe cómo hacerlo. Entonces, muchas veces nos falta formación. Entonces, por eso digo, el peor enemigo del chileno es que muchas veces se lanza y ve la formación como un costo, y como ya financiar un emprendimiento es difícil, financiar la formación también es difícil, uno tiene que tratar de aprovechar las mejores instancias que haya de formación. Corfo es consciente de esto y por eso a veces insiste tanto en la formación y uno ve, es que me están obligando a utilizar parte de los fondos en esto. Bueno, lo que uno sí se puede quejar es si esa formación no es buena, pero se necesita. Entonces el miedo y la falta de formación en el caso del chileno. El chileno tiene mucho miedo, y con esto voy a avanzar acá un poco, a escalar. Es lo que también conversamos con varias incubadoras. Un mexicano que parte un negocio ya está pensando en Centroamérica, en extenderlo a Guatemala, en extenderlo a... Un chileno, con suerte, hasta piensa en la ciudad. Ni siquiera está ya proyectando el crecimiento fuera del país.
Y eso hablamos con varias incubadoras en un momento que lo conversaba con distintas personas, tanto de incubadoras importantes como de la Corfo. A veces un 90% del emprendimiento no se atreve a escalar. Y tenemos ahí una barrera psicológica, digamos, de un temor a arriesgarnos a ir a otros países, a ir a otras regiones. Y muchas veces, como decía acá abajo, el momento ideal lo sabemos después, porque ya alguien nos ganó. Por eso es importante estar atento y formado, para que cuando llegue el momento saber lanzarme. Y ya por tiempo, también, que ya me he pasado del tiempo en la presentación, ponía en la última diapositiva que voy a avanzar, esta imagen, que se la saqué ahora de los Panamericanos. Si quiero emprender, y esta frase que escribía, si quiero ser un emprendedor, debo elegir el momento con realismo. Y aquí me falta una, y aprovechar la oportunidad cuando venga. Si no, alguien lo hará antes, y ahí ya habré perdido la oportunidad. Pero para ocupar esa oportunidad tengo que formarme. Por eso ponía una clavadista ahí de los Panamericanos. Tengo que saber cómo hacerlo. Tengo que ya estar preparado. Y cuando vea el momento, lanzarme. Pero ya habiendo tenido la formación para poder hacerlo, y estar listo para que el temor no me paralice, y otro se me adelante, porque las oportunidades a veces son pocas. Y si ya alguien llega antes con la idea, ya es mucho más difícil posicionarse como el segundo, si uno no se posiciona como el primero. Muchas gracias. Había una pregunta que leí cuando, bueno, la mayoría de las preguntas las fui respondiendo a lo largo de la presentación, pero había una pregunta que había leído antes. Si encontraba que si era un buen momento para emprender en este momento en Chile, o no lo podía decir. Depende. Hay mucha gente que durante el COVID podría decir que no era un buen momento para emprender, pero hay mucha gente que emprendió ciertos negocios que fueron muy exitosos, porque supieron oportunidad. Justamente lo que hizo Rodrigo, depende del producto o servicio. Por ejemplo, si yo tengo un producto que coincide con los lineamientos de Corfo en este momento, voy a aprovecharlo. Si coincide con las necesidades nuevas que se van creando para crear un nuevo nicho, lo aprovecho, aunque estemos en periodo recesivo. Si tengo el nicho de mercado y realizo los estudios correspondientes y veo que hay un mercado para eso, como dije, no había un momento ideal. Ahora, tengo que reconocer que estamos en un periodo recesivo que igual no es tan fuerte como uno lo podría haber esperado, pero que sea un periodo recesivo. Entonces, si voy a montar algo que igual no es algo que sea de nicho, en donde hay una alta competencia, quizás me lo pensaría 2 veces. Pero depende del producto o servicio. Y Rodrigo se adelantó con una buena respuesta. Y también, muchos de los que yo puedo hablar de áreas que conozco, pero muchos de ustedes conocen mejor la área. De ahí es importante ser sensible y no cerrado. Eso es muy peligroso, cuando yo tengo una buena idea y esa idea la pienso para mí y no la pienso para los clientes y pierdo la noción de la realidad. Yo los emprendimientos no tengo que pensar, pueden surgir buenas ideas pensando en, a ver, ¿qué yo noto que me hace falta? Es un súper buen método para encontrar buena idea. Pero después preguntarme, ¿y también los otros le hacen falta? ¿O cómo puedo llegar a esos otros? Profesor, también está la consulta de Marcel, no sé si ya la respondió. Él comenta, en Concepción y Talcahuano no se han creado grandes empresas como ENAP, Huachipato, Cementos Biobío y Las Pesqueras. ¿El gobierno no debería mejorar o incentivar o bajar las barreras a los emprendedores y así aparezcan emprendimientos del siglo XXI Made in Chile? Ok, sí, esa la había leído, pero había respondido a la otra parte sobre la función del gobierno como un proyecto país. Pero tienes razón, Victoria. Ahí hay que ver qué barreras bajar. Hay que asegurarse la sensibilidad actual, pero sí debería bajar las barreras al emprendimiento. Y ahora voy a responder a Rodrigo sobre los chinos. Pero puede ser también una muy buena pregunta. Lo primero sobre lo que preguntaba Marcel es si debería, sí, o sea, el gobierno tiene deuda en cuanto a fomentar el emprendimiento, porque en la búsqueda de la equidad en sí ha desarrollado
proyectos que sí pueden dar respuesta a las grandes empresas, pero no a las micro y pequeñas empresas. Entonces, si hay una deuda. Ahora, si le pedimos bajar las barreras medioambientales, dudo que sea una buena estrategia en este momento, dada la sensibilidad de la población, dado el futuro, dada la sensibilidad de los mercados a los que uno apunta. Pero si vemos otras barreras u otros beneficios que se pueden dar, sí el gobierno ahí está en debe. ¿Y cómo competir con los chinos? Justamente buscando nichos de mercado. Con los chinos no vamos a competir en los genéricos. Si hasta las empresas rusas, que son los mayores aliados de China, cerraron porque no pudieron con la manufactura china. Pero sí, por ejemplo, hay espacios como en el diseño, en innovaciones específicas, en donde sí podemos competir con ellos. No en las grandes cosas, pero sí en etapas del proceso productivo en que nos volvamos buenos. Y en eso es donde necesitamos un proyecto país, que nos diga, en esta y en esta área nos vamos a especializar. Y en eso, y en esa área específica, sí podemos competir con ellos. Si queremos competir en la manufactura genérica grande, a gran escala, no tenemos por dónde. Por eso, o sea, si queremos competir en zapatos, no vamos a poder competir con los chinos. O sea, mucha de la manufactura ha caído, como digo, no solo Chile. O sea, Rusia hoy día vive mucho del turismo, sin contar la guerra, y del petróleo, porque sus empresas, uno los visita, fueron totalmente ya no existen las fábricas rusas, porque todas China. O sea, China destruyó hasta Rusia en la parte de su manufactura. Entonces, lo que nos tenemos que buscar es manufactura de nicho o etapas del proceso productivo de nicho, como es la etapa de diseño. Y para eso tenemos que formar gente, y para eso hay que tomar decisiones pronto a nivel gobierno, que es lo que se quiere potenciar. Muy buenas las preguntas, muy buenas las intervenciones. Yo creo que en general también bastante lo que dije es para dar algunos elementos para que uno también se pregunte en base a lo que uno quiere ser. Y dar elementos también ahí. Pero sí, como país necesitamos emprendedores, y el gobierno que sea, porque es una deuda también histórica, tiene que tomárselo. O sea, no basta con Corfo. Porque Corfo también es peligroso que un solo, aunque yo haya hablado bien de Corfo la mayoría, es peligroso que un solo organismo sea como el gran gestor. Se necesita una variedad también de organismos que vayan apoyando distintos aspectos. Ok. Les doy muchas gracias por la atención y ahora dejo a Victoria para las palabras finales. Muchas gracias, profesor Juan, por su excelente presentación. También agradecemos al público que estuvo muy animado y realizó bastantes preguntas. Les quiero recordar que este ciclo de webinars continúa el 8 de noviembre a las 18:30 horas, y en él vamos a hablar de la relevancia de los sistemas de control en un mundo dinámico. Esta presentación va a estar a cargo del profesor Lionel Valenzuela, así que durante la próxima semana vamos a estar sacando información con el link de inscripción para esta charla. Para más información sobre el webinar de hoy y las que siguen, pueden visitar las redes del mba.usm.cl o visitarnos en nuestro sitio web comercial.usm.cl. Nuevamente, muchas gracias a todos por su asistencia, muchas gracias, profesor Juan, y nos vemos el 8 de noviembre. Que estén muy bien.